Para hablar si realmente las autoridades, cumplen con esclarecer los feminicidios en el país. ¿Cómo vamos en este tema? Saludo con gusto a Patricia Olamendi. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia. Iniciamos con esto, Patricia. ¿Realmente las autoridades cumplen con esclarecer? Y pongo como ejemplo el caso que acabamos de escuchar, el de la Ciudad de México y Morelos, el caso de Ariadna Fernanda. Estos dimes y diretes, jaloneos, primero se hace una versión, después lo contradice la Ciudad de México y vemos, los resultados apenas van avanzando. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es una opinión muy lamentable lo que está pasando. La verdad es que yo realmente veo más bien un tufo político en esto, queriendo utilizar este caso, porque ¿en qué momento pasamos de buscar el esclarecimiento de una muerte violenta frente al hallazgo de una mujer en situación donde evidentemente hubo violencia y donde el gobierno del estado, la fiscalía, señala que las probables causas de muerte fueron por una intoxicación alcohólica, y el gobierno de la Ciudad de México, la fiscalía, dice que fue por golpes? Es decir, pudo haber estado las dos circunstancias en un dictamen pericial. Tanto pudo existir intoxicación alcohólica como pudo existir golpes. Y la determinación de la causa de muerte pues es un proceso científico que llevan a cabo médicos legistas. Lo que me preocupa es en qué momento pasamos de esto a la defensa de Cuauhtémoc Blanco. O sea, no entiendo, el presidente diciendo yo estoy con Cuauhtémoc, ¿qué significa esto? Me parece que es un hecho muy lamentable. Creo que ayer el Congreso de Morelos tomó la decisión de invitar a expertos independientes a que analicen efectivamente los casos. Y yo diría que igual se hiciera en la Ciudad de México. En México tenemos gente muy talentosa, peritos en la materia, médicos legistas, médicas legistas, tenemos abogados penalistas, que pueden hacer una revisión minuciosa de los casos, porque lo que a la sociedad nos importa es saber por qué y cómo ella fue asesinada o perdió la vida. Y creo que eso es, al final de cuentas, Cuauhtémoc es bueno, es malo, porque no tiene nada que ver con el asunto. Claro, ¿crees que muchos temas o casos de feminicidio principalmente se pasan a segundo plano justo por esto, por el tema político que ya mencionabas? Yo creo que más bien lo que tenemos es que muchas de estas muertes violentas de mujeres no son tomadas con seriedad. O no son tomadas con seriedad, o hay complicidad muchas veces con los agresores. Y entonces, pues, determinan lo que consideran. Lo ves en la gráfica que saca el Secretariado Ejecutivo del Sistema. Te dice, en México se cometen 7 feminicidios diarios. No es cierto. No es cierto, porque en realidad hay 20 asesinatos de mujeres diarios. Lo que hacen es clasificar a la baja los feminicidios, pero a la alza los homicidios dolosos, y en algunos casos llegan hasta clasificarlos como homicidios culposos. Casos tan relevantes como el caso de Devani, pues la recordamos todos. Finalmente parece que la víctima tuvo la culpa de su muerte. Y esto es todavía mucho más desagradable, más grave, más molesto, más indignante para la sociedad, que ahora se diga que la víctima estuvo buscando su muerte hasta que la encontró, o que se suicidó. Temas emblemáticos como el caso Mariana Lima, que lleva 12 años litigándose, por cierto, en el Estado de México, sin sentencia todavía, o el caso Lesbi, de esta joven estudiante que fue asesinada con un cable, donde las primeras respuestas de la autoridad fue se suicidaron. Entonces, creo que lo que estamos viendo es negligencia, omisión, mucha palabrería, poca sustancia, como si en este país no tuviéramos las capacidades para hacer una investigación seria, correcta, en la materia científica, porque al final de cuentas todos los dictámenes periciales y la investigación es una investigación científica. Entonces, me parece que este caso, salir ofendiendo dimes y diretes, yo creo que más bien traían un conflicto interno y lo están utilizando, y eso creo que es, ya nada más eso nos falta en el país, ¿no?
¿Cómo cambiar este discurso, Patricia? Ya lo mencionabas, de que porque estaba de noche, porque estaba de fiesta. ¿Cómo cambiar este discurso tanto por parte de las autoridades como también la sociedad, que muchas veces no abonan a este tema de violencia en contra de las mujeres? Bueno, yo creo que tenemos un problema muy grave en la sociedad y esta aceptación, esta conformación, esta idea de que el machismo prevalece. Los comentarios son misóginos, son crudos, son violentos. Decir que la víctima, porque se vistió de tal manera, porque salió a bailar o porque transitaba, la realidad es que todo eso solo abona a minimizar la gravedad de lo que pasa en México. Cuando un funcionario público hace un comentario con respecto a las víctimas, esa no solo es revictimización, eso es un delito, porque ese funcionario está obstruyendo la justicia. Cuando una persona hace un comentario, se burla o eso, lo que estamos es favoreciendo a la impunidad y a los agresores. Ya basta también de juzgar. La autoridad tiene que investigar y determinar, y lo tiene que hacer con seriedad, y la sociedad no podemos emitir juicios de valor sobre una mujer. Pongo ejemplo de la maestra recientemente encontrada asesinada en la carretera también de la Ciudad de México a Morelos, la maestra Citlali. Salió de Ecatepec, una maestra que tuvo que tomar un transporte y ahí fue secuestrada y días después es encontrado su cadáver. O una jovencita en Oaxaca, cantante, que fue contratada para dar un concierto y días después encontraron su cuerpo. Es decir, no podemos seguir culpando a las víctimas de lo que pasa. Ninguna persona merece una muerte violenta, pero cada vez que nosotros abrimos la boca para criticar a una mujer, a una víctima, estamos diciéndole al machismo: bienvenido, adelante, haz lo que quieras. Y estamos diciendo a la autoridad: puedes no actuar, que a nosotros no nos importa. Es decir, tenemos ya que cambiar esa cultura. Cada vez que la gente canta una canción donde se violenta a las mujeres, donde se insiste en mantener esa cultura de violencia, pues estamos favoreciendo este machismo, esta impunidad, este sistema de control donde las mujeres tenemos que estar a disposición de los hombres y los hombres pueden hacer con nuestros cuerpos lo que quieran. Y esa es la tragedia de México, que nuestra sociedad no cambia. Vaya panorama que tenemos, vaya reto que tenemos, Patricia. Muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Estoy segura vamos a volver a abordar este tema y me va a dar mucho gusto coincidir contigo. Mucho gusto, Lidia, y un abrazo. Gracias.